Bueno, en la última clase empezamos el capítulo 23 de la Confesión de Londres. Después de haber estudiado la cuestión de la adoración religiosa en el 22, entramos en el 23. Arrancamos con una definición de un juramento. Aprendimos que hay tal cosa como un juramento lícito. Y así la Confesión de Londres se distancia del ala radical de la Reforma, el movimiento anabaptista, que no creía en dichos juramentos. Y hasta el día de hoy, los grupos tales como los Amish, los menonitas, tienden a alejarse, ¿no?, de la vida secular y no quieren saber gran cosa acerca del Estado. Pues estamos hoy en clase punto 2, capítulo 23, artículo 2, y tenemos dos preguntas como título. Primera pregunta, ¿cómo se jura? Y número 2, ¿cuándo? Así que en la primera clase establecimos una especie de definición de juramento, defendiendo los juramentos a la luz de la palabra de Dios, explicando las citas de Jesús, de Santiago, que no están prohibiendo todo juramento, sino que se están oponiendo a la hipocresía involucrada en los juramentos. Ahora tenemos aquí dos preguntas. ¿Cómo se jura? Y cuando se jura, ¿de acuerdo? Y acto seguido estaremos leyendo nuestro texto. Así que ahí está el bosquejo en la pantalla. Número 1, ¿cómo se jura? Número 2, ¿cuándo se jura? Así que acompañadme, capítulo 23, artículo 1. Tengo el texto aquí en la pantalla y leeremos lo que está aquí escrito en nuestro libro. Ok, primer punto, ¿cómo se jura? Dice la Confesión de Londres, capítulo 23, artículo 2. Solo por el nombre de Dios es que los hombres deben jurar. Este nombre debe usarse en ello con todo santo temor y reverencia. Por lo tanto, jurar vana o precipitadamente por ese nombre glorioso y temible, o si quiere jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe ser aborrecido. Bien, pues la confesión comienza hoy diciéndonos que solo por el nombre de Dios es que los hombres deben jurar. Nos acordamos de cómo Jesús nos prohíbe jurar en el nombre del cielo, de la tierra, de Jerusalén, de nuestra propia cabeza. Santiago, su hermano, dice casi lo mismo, palabra por palabra, 15 años más tarde en su epístola. Es que está prohibido jurar en el nombre de cualquier otra cosa que no sea Dios. Esto está sacado directamente de la Biblia, Deuteronomio 10:20, y como dije en la clase anterior, para mí es el versículo más importante relacionado con la cuestión de los juramentos. Al Señor tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Que no es ningún pecado jurar en el nombre del Señor en momentos muy concretos. Ahora, otra cosa, es que tú estás viviendo una vida en la que estás cada 2 por 3 diciendo, te lo juro por Dios, te lo juro por mi madre, te lo juro por mis muertos, te lo juro. ¿Entendéis? No, esto no glorifica al Señor. Significa que tienes una lengua muy engañosa, muy mentirosa. Porque si tú siempre dices la verdad, tus palabras tendrán peso, la gente te creerá. Ahora, hay momentos cuando hay autoridades competentes y necesitan confirmar la veracidad de algún asunto y tú te ves obligado a jurar. Pero no es algo característico de un creyente. En su vida cotidiana no anda jurando, ¿verdad? Hay momentos muy específicos cuando es posible que un cristiano tenga que prestar juramento. Bien, pensemos en los ejemplos que puse la semana pasada. El ejemplo de una boda. El ejemplo de una ordenación al ministerio pastoral. El ejemplo de una corte legal, ¿no? Hay algún tipo de proceso judicial y tú tienes que estar ahí en este proceso. O a lo mejor eres un testigo, tal vez eres el acusado, algo por el estilo. Así que en tales momentos son muy concretos, muy específicos. Sí, la autoridad competente lo exige, es correcto que uno preste juramento. Bueno, juramos pues en el nombre de Dios. Y al invocar su nombre hay que hacerlo con santo temor y reverencia, que decía la confesión. Sí, con santo temor y reverencia. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios es glorioso. El nombre de Dios es temible. Es que ya que el nombre de Dios es tan sagrado, tan santo,
No debemos para nada usar este nombre de forma vana ni de manera precipitada. Todo esto, según la confesión, es pecaminoso y debe ser aborrecido. Los juramentos se dan en contextos muy concretos, muy solemnes. Es algo pecaminoso jurar a la ligera. De nuevo, regresamos al ejemplo de la boda. Es un gran pecado jurar ser fiel a tu esposa en el día de tu boda para luego entregarte al adulterio, a tener una aventura amorosa. Es pecaminoso, es algo aborrecible. Debemos decir la verdad a la hora de jurar, invocando a Dios como testigo. Y bueno, en esta misma línea, incluso dentro del mundo evangélico contemporáneo, estamos viendo una ola que toma el nombre de Dios en vano. Muchos hoy están soltando frases en la iglesia, tales como Dios me ha dicho no sé qué, no sé cuánto, la voz del Espíritu Santo me ha hablado en sueños diciendo A, B, C, ¿verdad? O sea, la gente hoy, hay personas en las iglesias y casi cada semana tienen una nueva revelación de parte de Dios. Es como si estuviesen escuchando la voz audible de Dios 24/7. De hecho, si tú compras un libro de un representante de este movimiento actual ultra profético, ¿no? Hombres tales como Maldonado, Cash Luna, damas tales como Joyce Meyer y Yesenia Ten. Yo tengo libros de todos ellos aquí en casa y sus escritos están llenos de palabras extra bíblicas de parte de Dios. Ahora, algunas de estas palabras sí cuadran con la escritura, pero muchas de estas palabras apelan al humanismo y al egocentrismo. Y Dios no dará por inocente a esa gente. Hay que tener mucho cuidado a la hora de emitir cualquier palabra en el nombre de Dios. Nos acordamos del tercer mandamiento que nos dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Las personas que andan por ahí diciendo Dios me ha dicho, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho, no se escaparán. Y la escritura también nos dice, en Mateo 12, versículo 36, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Dios toma nota de todas estas personas que están hablando falsamente en su nombre. Algunas de las palabras proféticas no llegan a ser juramentos, pero el principio es que el nombre de Dios es tan sagrado y tan santo que si vamos a hablar en su nombre debemos hacerlo con temor y temblor, con santísima reverencia. Dios no es cualquiera. Dios había dicho también en los días del profeta Jeremías, tengo aquí 3 versículos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca del Señor. Luego Jeremías 23, versículo 21, yo no envié a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Y luego Jeremías 23, versículo 25, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Hay muchas predicaciones así hoy, ¿verdad? Así que a Dios le desagrada sobremanera cuando hablamos falsamente en su nombre o cuando tomamos su nombre a la ligera. Es que si Dios detesta la falsa profecía compartida en su nombre, cuanto más no aborrecerá los falsos juramentos. Porque en el fondo, si tú estás, digamos, jurando algo, poniendo a Dios por testigo, ¿no? Y estás diciendo algo, jurando algo, apelando a Dios, en realidad lo que estás diciendo, si juras falsamente, es que estás diciendo que Dios es un mentiroso, ¿verdad? Que Dios está respaldando esta mentira que tú estás compartiendo. Y así lo que estás diciendo de manera indirecta es que Dios es también mentiroso. Dios es engañador. Pero el nombre de nuestro Dios es temible, es gloriosísimo. Y siempre cuando el nombre de Dios está en nuestros labios, hay que hablar con temor. Dios toma nota cuando usamos su nombre. Estamos aquí una vez más en el tema de cómo se jura y cuándo. Y en el primer punto nos hemos preguntado por cómo se jura. Hemos visto que juramos en el nombre de Dios
con temor y con temblor. ¿Y cuándo? ¿Cuándo se jura? Así que entramos ahora en el segundo punto de la clase. ¿Cuándo se jura? Y tenemos aquí un poco de texto. Así lo dejé en mis cabos de leerlo. Sería este. Muy bien. Confesión de Lunes, capítulo 23, artículo 2. Dice, ¿cuándo se jura? Sin embargo, en asuntos de peso e importancia para la confirmación de la verdad y para poner fin a toda discusión, un juramento está justificado por la palabra de Dios. Así que debe prestarse juramento lícito cuando la autoridad legítima lo exija en tales asuntos. Que cuando se jura, lo que dice ahí, en asuntos de peso e importancia, cuando estamos intentando confirmar la verdad de cualquier cuestión. Esta afirmación nos revela que el cristiano no anda como la gente del mundo. Te lo juro por mi madre, te lo juro por Dios. No, esto no es. Se jura en momentos muy específicos, muy concretos. El juramento es algo sagrado. Y como bien dice la confesión aquí, se jura en contextos de peso e importancia. Una vez más, cito los ejemplos que os he dado anteriormente. Una boda, una ordenación pastoral, un proceso judicial. Son eventos muy puntuales que tienen gran peso y gran importancia. Una ilustración. El apóstol Pablo, como vimos en nuestra predicación hace poco en la iglesia sobre los juramentos, también tocamos el tema, ¿no?, de la sanidad y la oración por los enfermos. Pablo en ocasiones se vio obligado a recurrir al juramento. Él tuvo que poner a Dios por testigo de lo que estaba diciendo, porque estaba escribiendo en contextos de gran peso e importancia. Un ejemplo, en Gálatas, la epístola a los Gálatas, debemos entender que detrás de esta carta hay todo un grupo de judaizantes y falsos maestros que están sembrando mentiras acerca de Pablo, diciendo que no es un verdadero apóstol, no ha sido llamado por Dios y no predica el mismo mensaje que los discípulos de Cristo. Es que ellos están sembrando mentiras acerca del varón que había establecido esas iglesias en Galacia del Sur. El siervo de Dios Pablo entonces responde diciendo que sí había recibido su llamamiento apostólico directamente de parte del Señor Jesucristo. Dice que no recibió el evangelio de parte de los discípulos, él recibió el evangelio directamente de parte de Jesús. Sí, podéis leer el capítulo 1 de Gálatas, también la primera parte, capítulo 2, y veréis como Pablo va relatando a nivel autobiográfico su llamamiento apostólico, cómo recibió el evangelio. Insiste en que no estaba subordinado a los discípulos para nada, sino que Cristo le llamó aparte, le enseñó el evangelio y luego los propios discípulos reconocieron la autoridad que Cristo le había dado. Y en este marco de desarrollo autobiográfico, Pablo nos dice, a ver si tengo el versículo aquí, Gálatas 1:20, está en este contexto, ¿no?, hablando de su testimonio personal. Dice, en esto que os escribo, he aquí, delante de Dios no miento. Aquí está invocando a Dios, poniendo a Dios por testigo. Lo que tenemos aquí es un juramento. Él está jurando aquí algo. Está diciendo que mis palabras son veraces. Dios es testigo de que es así. Así que, según las palabras de la confesión, aquí lo que Pablo está haciendo, él apela a Dios en un asunto de gran peso e importancia para la confirmación de la verdad. Y Pablo está poniendo fin a toda discusión. ¿Por qué es tan importante lo que Pablo nos relata a nivel autobiográfico? Porque detrás de este ataque judaizante, el mismísimo evangelio está en juego. Porque los judaizantes lo que quieren hacer es aniquilar, ¿verdad? Es acabar con la predicación del verdadero evangelio. Ellos quieren predicar un evangelio de salvación por obras. Y Pablo sabe que si los judaizantes consiguen ningunear a Pablo, sembrando mentiras acerca de él, Pablo sabe que el propio evangelio está en juego.
Y ya que el evangelio está en juego, y el evangelio sabemos que es literalmente una cuestión de vida o de muerte eternas, si los Gálatas no creen en el evangelio que Pablo predicó, sino que creen este falso mensaje de los judaizantes, pues Pablo sabe que esa gente va a perecer eternamente. Y aquí es un asunto de gran peso, de gran importancia. Pablo jura, él invoca a Dios como testigo. Lo que estoy diciendo es la verdad. Así que tal juramento sí está justificado por la palabra de Dios, porque cumple con estas condiciones que estamos comentando. Es un asunto de peso, es un asunto de importancia para la confirmación de la verdad y para poner fin a toda discusión. Así que un juramento así, estilo paulino, está justificado por la palabra de Dios. Y tenemos una parte más, antes de acabar, párrafo 2, artículo 2 de este capítulo 23, dice, así que debe prestarse juramento lícito cuando la autoridad legítima lo exija en tales asuntos. ¿Ok? Debe prestarse juramento lícito cuando la autoridad legítima lo exija en tales asuntos. El ejemplo aquí es uno que os compartí la semana pasada en la primera clase. Es Jesús en la noche de la traición. Había sido entregado a las autoridades judías y está siendo ahora condenado por el Sanedrín, el concilio judío, bajo la dirección de Caifás, el sumo sacerdote en aquel momento. Vemos en Mateo 26 cómo están acusando a Jesús, están diciendo muchas cosas acerca de él y él no dice nada. Guarda silencio, ni mu, no dice nada. Sin embargo, Jesús empieza a hablar porque el sumo sacerdote hace algo extremadamente importante. Y la lectura está en Mateo 26, versículos 63 y 64. Dice, entonces el sumo sacerdote le dijo, contexto, Cristo en total silencio. Cristo no dice nada, su silencio es divino. Te conjuro. Ahí está. Y ahora vamos a definir lo que esto quiere decir, apelando a un escrito de Evis Carballosa. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Te conjuro. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Pero qué quiere decir esto? Aquí está la definición de Evis Carballosa en su libro sobre Mateo, el segundo tomo. Dice, el verbo te conjuro significa hacer que alguien haga un juramento, acusar a alguien bajo juramento, poner a alguien bajo juramento usando nombres y títulos divinos, y esto hace que el juramento sea vinculante. Así que Evis Carballosa explica, te conjuro. Él está entonces, Caifás, poniendo a Jesús en una situación ya de juramento. Jesús ahora tiene que jurar. El nombre divino ha sido invocado, Jesús está obligado a hablar y Jesús reconoce la autoridad del concilio, rompe su silencio y dice lo que dice, ¿no? Él dice ahí, como habéis leído, tú lo has dicho. Es decir, está diciendo en efecto, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Esta promesa es una alusión al año 70, la destrucción del templo. Ok, así que Jesús aquí presta juramento porque hay una autoridad legítima. Jesús no anda por Galilea diciendo, te lo juro por mi madre, te lo juro por no sé quién. Ni lo hace en Jerusalén, ni en Judea, ni en Samaria. Pero cuando hay una autoridad competente en un momento muy concreto, el sumo sacerdote dice, te conjuro. Ahora Jesús habla. Jesús había estado guardando silencio, ya deja de permanecer en silencio, habla, y así sabemos que es lícito en momentos muy concretos hacer juramentos poniendo a Dios por testigo, como testigo, ¿de acuerdo? Así que hasta aquí la segunda clase. Repasamos entonces hoy la lectura. La clase hoy esta fue la clase de la semana pasada. Hemos hablado de cómo se jura y cuándo se jura.
En cuanto al cómo, hemos dicho que juramos en el nombre de Dios y no usamos su nombre a la ligera. Su nombre es glorioso. Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Y luego, en cuanto al segundo punto, cuando juramos en asuntos de gran peso e importancia para la confirmación de la verdad y para poner fin a toda discusión. Pensad en Pablo, en Gálatas, defendiendo su autoridad, su llamamiento apostólico. Y luego también debe prestarse juramento cuando la autoridad legítima lo exija. Piensa en Jesús ante el Sanedrín. Es que nada, os envío un abrazo desde Almería una vez más. Nos vemos en la próxima clase, si el Señor lo permite, capítulo 23.3. Abrazos para todos, bendiciones, hasta luego. Soli Deo Gloria. Amén.